Pues buenos días, hermanos. Feliz Santo Sábado. Hoy, 19 de julio, les traemos un tema hermoso. Se llama la desobediencia de Israel. Y tiene que ver con... Hoy, un momento, voy a apagar la cámara para que pueda grabarse con todo. Y ahí está. Ajá. Bueno, traigo un tema muy hermoso que es la desobediencia de Israel y las razones por las cuales Israel no entendió nunca aún ante la presencia de nuestro Dios, no estuvo, no obedeció pues las cuestiones de que era la necesidad, a pesar de ver a Cristo mismo Cristo hablando con ellos, pues tiene una razón y fue los 400 años que estuvo sumergido en la idolatría de Egipto. Estoy un poco distraído porque no puedo poner la cámara dentro de la presentación y pues quiero ponerla, pero no me está haciendo caso. Pues bueno, entonces voy a incluir la página, la plática aquí con los hermanos y voy a empezar la plática. Aquí está. Bueno, el tema de hoy es la desobediencia de Israel, la ley de Dios y los dos pactos. Todo esto está basado en una buena parte en patriarcas y profetas, en el capítulo 32, y el resto en la caída de Israel a través de todos los tiempos, en todo el libro este de patriarcas y profetas, hablando de todo el tiempo de las dudas de Israel, la desobediencia de Israel, la incertidumbre de la inseguridad más bien, que a pesar de ver a Cristo les faltaba fe. Y esto es el tema de hoy. Entonces los invito hoy, hermanos, a postrarnos de rodillas. Vamos a hacer oración para pedir la dirección de nuestro Dios, para que este tema pues realmente sea trascendente, educativo, de enseñanza para todos nosotros y podamos comprender cuál es el error de ese pueblo de Israel, porque Dios escogió un pueblo santo, un pueblo para que fuera su pueblo y que fuera una nación santa, y que finalmente ellos desobedecieron y que eso mismo está pasando a esta generación y no lo hemos comprendido. Y este fue un motivo. La Biblia no fue diseñada por alguna razón se describieron ciertos temas. Todos los temas fueron descritos con el fin de enseñanza para todas las generaciones y tenemos que aprender de esos grandes errores. Pues vamos a hacer oración, vamos a postrarnos de rodillas y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, Padre mío, gracias por la vida que nos das, gracias por tus bendiciones, gracias por este privilegio que yo llamo, Señor, de poder tener aún unos hermanos, aún a la distancia, donde podemos estar en comunicación y congregarnos para alabarte, Señor, para alabar tu santo nombre en este tu santo día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guíes, que realmente nos hagas comprender esos grandes errores que han minado a la humanidad a través de todos los tiempos por la desobediencia, por haber hecho alianzas con estos pueblos idólatras, Señor, por haber convivido con ellos, cuando la orden siempre fue que no se hicieran alianzas y que saliéramos de ellos, que no nos uniéramos en yugo desigual con el impío. Bendícenos, guíanos, Señor, danos sabiduría, danos conocimiento, danos paz, Señor, para que vivamos en armonía y podamos no solamente disminuir estos grupos, sino aumentarlo. Y que si alguien tiene alguna cuestión personal porque va a practicar el Evangelio, pues cada quien dará cuenta, Señor, ante tu presencia. Bendícenos, guíanos, Señor, y quédate con nosotros, que las palabras aquí emitidas sean para enseñanza y comprensión de tus
tu gran guía y tu senda que tú trazaste. Quédate con nosotros, Padre mío. Todo esto te pedimos en nombre de nuestro amado y bendito Salvador Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Pues bueno, el tema de hoy pues es la desobediencia de Israel, la ley de Dios y los dos pactos. Entonces, este tema pues es trascendental. Hay que entender que hubo dos leyes, las cuales se dieron. Una fue escrita por Moisés directamente y otra fue escrita con el dedo de Dios. Y parte de estos temas hermosos son porque nosotros... Se escucha distorsionado. ¿Se escucha, perdón? Sí, se está cortando, Juan Manuel, se está cortando desafortunadamente. Híjole, pues es el... Hermano Juan, no se oye bien el audio. Sí, ya escucho. Ya escucho, yo creo que tiene que ver con el mal tiempo, porque hasta ahorita nos la había perdonado, pero el internet está fluctuante y pues no se alcanza, no tiene una gran definición porque no hay una buena señal. Si esto persiste, pues voy a tener que moverme al pueblo de al lado, que es Cuernavaca, y pues tratar de continuar allá si es que me esperan. Pero ahorita, por ahorita, si sigue cortándose, por favor me avisan y hacemos planes. Sí, ya se está escuchando fuerte y claro, Juan Manuel. Gracias, Ismael. Gracias. Entonces hablemos. Hay dos leyes y a mí me gustaría sembrarles el deseo de aprendizaje, de entender dónde están esas dos leyes, porque el común denominador, el motivo de esta gran rebelión de Satanás contra Cristo es la ley de Dios. Entonces, se ha criticado a la iglesia adventista porque nada más hablamos de la ley de Dios y no hablamos de Cristo. Pero bueno, hay una razón. El motivo de este plan de redención de nuestro Dios fue para expiación de los pecados de los que quieran arrepentirse, y Dios vino a ratificar la ley. Y ese es el motivo de las iglesias que yo siempre reitero. Aquí en México hay más de 30,000 iglesias, no quieren respetar la ley. Y ese es solo un rubro, un tema, pero es uno de los temas principales. Dentro de la ley está el Santo Sábado, que tampoco quieren. Entonces, se me ocurre que uno de los textos más comunes de cómo defender el sábado, creo que los adventistas que aquí estamos, porque estamos esperando el advenimiento del séptimo día, porque sabemos del séptimo día, creo que el más común, creo que todos sabemos dónde están los textos del Santo Sábado y que eso se van a hacer a respetar aún en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Será que de mes en mes y de sábado en sábado, dice Dios, vendrá toda carne a adorarme. Entonces, eso lo tenemos bien claro, pero no tenemos muy claro las dos leyes y los dos pactos. Y entonces a mí quiero invitarlos a que tomen nota, a que anoten dónde están las dos leyes, por qué se habla de dos leyes, cuál es la ley que quedó colgada en la cruz, que los pueblos movidos por el engañador están tratando de derogar la ley. Cuando no hay congruencia, pensar que un reino, que un legislador pueda tirar su ley, que cuando se ha hablado que la ley es por pacto perpetuo por todas las generaciones y que su ley es inmutable, esto es lo que tenemos que comprender y poderles llevar el Evangelio a los que no conocen. Hay muchos cristianos devotos en todas las denominaciones, Dios tiene pueblo en todos esos lados y que tienen abiertos los oídos para escucharte. Pero si no tienes un texto que realmente, unas palabras adecuadas para que realmente ellos puedan retractarse o retirar esa idea y querer aprender que las promesas de Dios están basadas en la obediencia de su pueblo. Entonces es trascendental que la ley de Dios tiene que respetarse y tenemos que tener un texto, un texto, un texto. No hay nada que mueva tus palabras, por muy elocuentes, personales que tú emitas, no son tan fuertes como un texto bíblico.
Y entonces a mí me ha costado trabajo aprenderme los textos bíblicos, algunos los tengo que anotar, algunos los tengo presentes, pero cada vez que doy este tema aparecen más textos que complementan y ratifican lo que aquí estamos emitiendo, lo que aquí estamos aseverando. Y entonces es importante tener esa facilidad de escribirlos. Entonces estoy hablando de Adán y Eva, la ley de Dios y dos leyes y dos pactos. Entonces la primera ley fue la que fue escrita por Moisés y lo vamos a leer. Los invito a buscar Deuteronomio 31. Versículo 24. Y dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces Moisés escribió una ley, la ley ceremonial. La ley ceremonial, esa fue dictada por Dios, pero hubo una razón de que Dios le dictó esa ley y Moisés la escribió, y es la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, la ley de los 7 sábados ceremoniales que vienen descritos en Levítico 23. Y repito, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí por testigo contra ti. Entonces ahí esta ley la pusieron a un lado del arca, no dentro del arca. Recordemos que en Apocalipsis 11:19 aparece el arca del pacto y en Hebreos 9, verso 4 dice que dentro está la ley de Dios. Y entonces hay otra ley entonces. Entonces vamos a Éxodo 31 para ver la otra ley que Dios dictó. Esta ley Dios mismo la escribió. Y vamos a leer Éxodo 31. Versículo 18. Y dio a Moisés, escuchemos otra vez, y dio a Moisés, el Señor Jesús, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Está hablando de las 2 tablas de la ley de Dios, la del amor a Dios y la del amor a prójimo, que está en Mateo 22, 38 al 40. Ya nada más te dejo 2 mandamientos, pero se refiere a las tablas de piedra que Dios escribió, como dice aquí, con el dedo de Dios. También viene en Deuteronomio 10. Y entonces la ley fue escrita con el dedo de Dios. La otra, la ley mosaica, la escribió Moisés, como ya describí en Éxodo 31, y la pusieron fuera del arca del pacto. Y la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios, como dice aquí este versículo 18 de Éxodo 31, las 2 tablas escritas con el dedo de Dios fueron puestas dentro del arca. Y esto viene en Éxodo 40, versículo 20. Vamos a leerlo. Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Y entonces recuerden, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Entonces esta ley de Dios, y en Hebreos 9:4, que dice, está dentro del arca, la ley de Dios, las tablas del testimonio. Entonces ya con esto ya podemos comprender que hay 2 leyes. Y enseguida vamos a hablar de los 2 pactos. Y entonces, ya quedando en el entendido, bueno, ahora vamos a hablar de estas 2 leyes. Ahora vamos a hablar de 2 pactos, que yo me encontré que hubo 4 pactos. Pero no es que hubo 4 pactos, solamente hubo 2.
pero solamente fueron ratificados. Pero vamos a leer los textos que lo que yo estoy diciendo lo justifican. Y es muy importante aprender que lo que estés diciendo, un texto. Por eso me he atrevido, puede sonar grosero, puede sonar fuerte, pero nuestro principio es a la ley y al testimonio, y si no lo dijeren conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Y es importante, por eso yo les digo a algunos hermanos, he sido fuerte, hermano, si va a opinar y no tiene un texto, yo le suplico se calle. Porque si no tienes un texto bíblico que respalde lo que tú estás diciendo cosas en el aire. Es que no me acuerdo. Entonces ve, estúdialo y cuando lo tengas, por favor, nos hablas. Porque es posible que estemos en un error y tú estés en la verdad. Y estoy hablando de los que no quieren la ley de Dios. Estoy hablando de los que no quieren la reforma pro salud. Estoy hablando de los que creen que van a ser arrebatados, todos estos que quieren torcer la ley de Dios y los principios que Dios estableció. Entonces, estos textos, pues es importante, si lo estás exigiendo, pues tú todo lo que emitas, todo lo que tu boca emita, tiene que ser basado en un texto bíblico y no hay nada más potente que un texto bíblico. Cuando la persona que te está escuchando no quiere entender el texto bíblico, pues bueno, y después de 2, 3 amonestaciones, pues no insistas más. Tampoco se trata de molestar a la gente que no quiere. Entonces, vamos a hablar del pacto. El primer pacto fue dado en el Edén. Esto fue dado en el Edén y viene descrito en Génesis 3:15. La simiente, dice, y la simiente herirá a la serpiente. Entonces, la simiente de Adán y Eva herirían a la serpiente y la serpiente los heriría en el calcañar. Y entonces aquí está dado el primer pacto donde se les estableció directamente por Cristo, lo pueden leer en el plan de redención que viene en el capítulo 3 de Patriarcas y Profetas. Dice, la simiente de la serpiente, y entonces el pacto era, mira, si ustedes obedecen la ley, pueden alcanzar la vida eterna y quitar esa muerte que se ha restablecido por causa del pecado. Entonces hay un plan de redención donde Cristo tuvo que venir a ratificar esa ley con su sangre y ese fue uno de los grandes motivos y fue por motivo del amor a la humanidad a pesar de la iniquidad del hombre y por demostrarle a los demás mundos creados que era necesario obedecer la ley, que la paga del pecado es muerte y Dios es tan perfecto que no puede permitir el menor fallo. Con uno de los mandamientos, dice Santiago, si faltas a un mandamiento te haces responsable del resto de los demás mandamientos. Fallas a la ley en los demás mandamientos. Y esta es la razón de que Dios tuvo que venir. Y si sabemos cuáles son las razones de, 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 de ratificar esta ley, pues no hay manera de que estas gentes puedan torcer la ley. Y esta es la trascendencia de esto, la ley de Dios, y ese es el motivo del que siempre se trató de perseguir al que guardaba el Santo Sábado y del que leía la Biblia. Y entonces hasta hoy día, pues esto seguramente va a aparecer. Así, si a través de todas las edades se ha perseguido al del Santo Sábado y al que lea las Escrituras y se ha prohibido oficialmente que se lean las Escrituras, estoy hablando del Concilio de Trento de 1546, lo pueden encontrar en internet, donde dice que se prohibió la Biblia, pero ahí está escrito en un concilio, pero desde tiempo atrás, desde, desde Constantino, desde Justiniano, la persecución era contra los lectores de la Biblia. La Revolución Francesa no fue la excepción. Se quemaron las Biblias y se pasaba la guillotina el que se sorprendiera leyendo la Biblia o invocando a Dios. Es un tema que no va a cambiar. El diablo no se renueva. Sabe cuál es su proyecto. La enemistad contra Dios está basado en transgredir la ley de Dios porque sabe que Dios no va a perdonar a nadie que la transgreda. Y ese es el engaño. Entonces, el primer pacto, ¿le puedes hablar a Manuel? El primer pacto fue dado en el Edén. Entonces, este fue Génesis 3:15. Y el segundo pacto, y eso es importante que sí lo leamos,
la trascendencia, porque nos podemos hacer un poco bolas, y de esto se trata hoy este tema, que realmente son dos temas. Uno es la caída permanente de Israel tras una amonestación, tras otra amonestación, tras otra amonestación, lo cual es una ceguera absoluta que creo que nos pasa sin nosotros darnos cuenta, y es muy fácil criticar a ese pueblo de Israel que cayó y cayó y cayó, y que realmente nosotros estamos en la misma situación. Dice, el primer pacto, dice, fue dada por la promesa. Dice, ah, lo voy a leer en Génesis 17, 1 y 7. Sí, estamos por aquí. Génesis 17, 1 y 7. Lo leo. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y el versículo 7 dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, esto es lo del pacto con Abraham. Y hay más textos, Génesis 22, 18 y Gálatas 3, 8 y 16. Dice, la promesa benditas todas las gentes de la tierra en Abraham, los descendientes de Abraham, todas las gentes de la tierra. No estaba hablando del pueblo de Israel, estaba hablando de todas las gentes. Génesis 12, 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22, 18, todas las gentes. Isaías 58, y serán benditas en ti todos los pueblos de la tierra. Entonces hay muchas promesas que están aquí y que nosotros debemos entender esto que estamos leyendo aquí. Voy a leer Gálatas, este es un texto muy bueno que a mí me agradó. Gálatas 3, 8 y 16. Gálatas 3, leo el 8, dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. No se escucha, puro ruido. No se oye, hermano. Se oye cortado. Es la irregularidad del internet, porque no hay ruido aquí. Es intromisión de ruido. Ajá. A ver, insisto. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuchen esto. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Y a su simiente, la cual es Cristo. Y Dios bendijo ese pacto a Abraham, pues siempre y cuando fuera la obediencia a la ley de Dios. Entonces, estos textos del primer pacto y el segundo pacto, pues reitero, uno es Génesis 3:15 y el otro es Génesis 17, 1 y 7, y el 26, 5. Este Génesis 26, 5 ratifica que es necesario obedecer a Dios, que si no hay, el pacto está siempre y cuando se respete la ley de Dios. Entonces aquí son los dos pactos, pero hay un pacto nuevo, un nuevo pacto, y hay un pacto antiguo, que es los dos que hacen ruido. Bueno, entonces ¿fueron dos pactos o fueron otros pactos? No, fue el mismo. Nada más hay dos pactos. Y estos pactos, dice en Hebreos 6:18, dice, y por estas dos cosas voy a leer Hebreos 6:18.
Dice así, para que por dos cosas, 17 y 18, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escuchen, para demostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, del pacto de Abraham, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La inmutabilidad de su consejo es su pacto, es la ley de Dios, es inmutable. Para que por dos cosas inmutables, es decir, ese primer pacto y ese segundo pacto, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios dio el pacto, plan de redención, tú me obedeces y yo te salvo. Tú obedeces y eres perfecto y tú podrás tener vida eterna. Y ese es el pacto. Los demás, viene un nuevo pacto que es el que hace ruido y hay muchos textos también que toca leer y está el nuevo pacto y el pacto antiguo. El nuevo pacto viene escrito en Hebreos 8, versículo 9 y 10. Y los voy a leer. No como el pacto que hice con sus padres, es decir, el pacto antiguo. Ahora es un nuevo pacto. Dice, porque, versículo 8, voy a leer el 8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Es decir, esto fue ratificado a la muerte de Cristo. Y lo escribe Pablo en Hebreos Se cortó 8. otra vez, hermano, no se oye. Yo creo que si esto persiste, pues voy a cancelar y si me esperan 40 minutos me desplazo a donde hay internet, que es en Cuernavaca. Está muy, muy irregular. ¿Por qué no lo reinicio? No, O la grabación está jalando mucho. o te mueves para allá. Es posible. Voy a intentar quitar la grabación, a ver si con eso mejora y si no, pues me moveré.